Bueno, bienvenidos nuevamente. Formalmente le damos una cálida bienvenida a todos los participantes de esta webinar, organizada en conjunto con la SAO y Laboratorios Panalab. Mi nombre es Eva Pozzi, soy gerenta del producto Reversal y es un gusto contar hoy con dos miembros muy reconocidos de la SAO, la doctora María Silvia Larrude y el doctor Rubén Abdala. Ellos hoy nos van a comentar sobre una temática muy, muy importante para nosotros, que es la sarcopenia, y también específicamente sobre la interacción entre hueso y músculo. Para contarles un poquito de la trayectoria de los profesionales, la doctora María Silvia Larrude es médica especialista en reumatología, también en osteología, y es vicepresidente de la SAO, en tanto que el doctor Rubén Abdala es médico especialista en medicina interna, especialista en endocrinología y magíster en osteología y metabolismo mineral. Así que la verdad que es un placer contar con ellos como disertantes. Los dejo que disfruten la charla y bueno, le cedo la palabra a la doctora Marita para que comience con su disertación. Bueno, muchísimas gracias por permitirme compartir este espacio, y lo que yo les voy a hablar hoy es sobre el hueso y el músculo, y nos pareció interesante poner que es un trabajo inseparable que tienen estos dos órganos, que realmente, como dice la canción, nada como ir juntos a la par. El músculo y el hueso trabajan en conjunto, son una unidad, es un soporte del organismo y del esqueleto, y que hasta no hace tanto tiempo uno lo consideraba especialmente como algo de sostén y como que la contracción del músculo ayudaba al esqueleto. Sin embargo, uno tiene que pensar que el estímulo mecánico es fundamental para mantener esta salud esquelética, pero a eso se le asocia una señalización bioquímica muy importante que es necesaria para que funcione este sistema músculo-esquelético. Y esto hace que el músculo y el hueso actúen en forma sinérgica. Pero es una maquinaria sumamente compleja. La homeostasis que se genera entre estos dos órganos tiene una parte endógena que está dada por acciones hormonales e inflamatorias, como la hormona del crecimiento, el factor de crecimiento de la insulina, y un montón de citoquinas, mioquinas, osteoquinas, que lo que van a hacer es interactuar entre ambos órganos, músculo y hueso. El hueso sabemos que es un sitio de depósito de calcio y fósforo que se produce en las células mesenquimáticas, y de ahí van a partir tanto la célula muscular como las células del hueso, y se genera la hematopoiesis. Y en el músculo hay un grupo celular, como son el osteoclasto, el osteoblasto, el osteocito, que constituyen el ciclo de remodelado óseo y que van a tener a cargo lo que se llama el turnover óseo. Y estas células son sumamente importantes y empezamos a conocerlas desde el descubrimiento del RAN ligando, que genera que las células osteoclásticas se maduren para poder reabsorber. Tenemos el osteocito, que es el mecanosensor, las células osteoblásticas, que son las que forman hueso. Pero por otro lado, tenemos también la célula muscular, que también trabaja ante un estímulo anabólico, generando síntesis y degradación de proteínas para poder trabajar, generar la hipertrofia del músculo y generar la miogénesis. Y el músculo es un órgano totalmente importante, donde hay un depósito importante de glucosa para su eliminación, depósito de aminoácidos, y es el mayor contribuyente para el porcentaje metabólico. Pero también hay otra cosa muy importante para esta homeostasis, la parte exógena, y que tiene que ver con la carga física y la nutrición, y que es sumamente importante, como vamos a ver. Nosotros siempre, cuando hablamos de osteoporosis, hablamos de el pico de masa ósea. Este pico de masa ósea, tanto en el hombre como en la mujer, que se va a adquirir entre los 25 y 30 años, va a estar dado por la genética, por la nutrición, por la actividad física, y acá si aparecen enfermedades crónicas como las enfermedades reumáticas, una artritis reumatoidea juvenil, o enfermedades de la infancia musculares, o el uso de glucocorticoides, me pueden alterar esta adquisición de la masa ósea. Después va a venir una meseta, y sobre todo en la mujer vamos a tener la fase de pérdida ósea relacionada con la edad, que tiene que ver con la pérdida de los estrógenos, también con la deficiencia nutricional,
en el hombre con el hipogonadismo masculino, y también la participación de enfermedades, como pueden ser las enfermedades reumáticas, el uso de medicamentos como los glucocorticoides, patologías neoplásicas y el uso, por ejemplo, de inhibidores de aromatasa en la mujer, o las medicaciones que utilizamos en el hombre para el cáncer de próstata, que van a generar una disminución de la masa ósea y, por supuesto, la inmovilidad. Pero también tenemos que agregar algo muy importante a esto, como es tener en cuenta el músculo. Sabemos que la contracción muscular aumenta la densidad mineral ósea, que el aumento de la masa muscular, de la masa magra, protege de la pérdida ósea y del riesgo de fractura. Si yo tengo una actividad física, voy a lograr un aumento de masa ósea y un aumento de volumen muscular. En un adulto sano, el recambio proteico muscular se produce en un 1 a un 2% diario, y el recambio óseo se genera un 5% en el hueso cortical y un 25% de hueso trabecular anual. Cuando viene la cuarta, quinta década de la vida, la estructura y la función del hueso y del músculo van a ir disminuyendo lentamente. Entonces se pierde entre un 1 a 1,5% por año de densidad mineral ósea, entre 1,5 a 2% de masa muscular, entre un 2,5 a un 3% de la fuerza muscular, pero cuando el paciente es mucho más añoso, esa pérdida es muchísimo mayor. Se pierde una masa muscular en un 50% de fuerza y un 30 a un 50% de la densidad ósea. Entonces, tenemos que tener en cuenta, además del pico de masa ósea, la masa muscular. Mantener la masa y la fuerza a través de la vida es un determinante fundamental para la salud y el bienestar. Existe una pérdida gradual de masa y fortaleza con la edad que incrementa el riesgo de dependencia, de morbilidad y de mortalidad. Y algo muy importante que tenemos que tener con respecto al músculo, que debemos tener en cuenta, es que hay factores que influyen en este crecimiento óptimo del músculo esquelético. Desde la concepción, desde el embrión, la mamá tiene que tener una adecuada nutrición para que el embrión crezca bien, y a nivel fetal también, para poder lograr un crecimiento de la fibra muscular en número. Cuando nace, en periodo prepuberal, puberal y postpuberal, vamos a tener factores como hormonas de crecimiento, esteroides sexuales, la actividad física, entrenamiento de resistencia, la cantidad de proteínas y aminoácidos para lograr que esa fibra muscular crezca. O sea que la nutrición y el ejercicio son fundamentales para el desarrollo muscular. Vamos a tener factores que van a ir en contra de un crecimiento óptimo, como pueden ser la desnutrición materna en el periodo embrionario, o la sobrenutrición, la obesidad, defectos genéticos que pueda tener el feto, y cuando ya nació, que haya una deficiencia de la hormona de crecimiento, que falten hormonas sexuales, que haya mala calidad de proteínas o insuficiente cantidad, sedentarismo y obesidad, que hoy por hoy son tan frecuentes en nuestros niños, la presencia de inflamación, que va a generar liberación de un montón de sustancias que van a actuar en negativo en el hueso y en el músculo, y enfermedades crónicas o genéticas que van a hacer que este músculo no crezca adecuadamente. Por lo tanto, primera cosa fundamental, nutrición saludable, que no hay que descuidarla, y una actividad física saludable. Si uno analiza algunos estudios, como en este estudio, que fue un estudio de 300 pacientes aproximadamente, que hizo Mena, mirando los cambios de la densidad mineral ósea y el cambio de la masa muscular en el radio, en mujeres de 18 a 90 años, podemos ver en el hombre cómo a partir de los 45 o 50 años hay un descenso de la densidad, pero también hay un descenso de la masa muscular. En la mujer es mayor, pronunciada con la menopausia, el descenso muscular, y posteriormente también disminuye la masa muscular. Es decir, que como cuidamos el hueso y nos ubicamos en cuidar el hueso y prevenir la osteoporosis, debemos prevenir la pérdida de masa muscular. Ahora, ¿cómo se comunica ese músculo con el hueso? Y tienen una comunicación bastante importante a través de factores de crecimiento, a través de mioquinas liberadas por el músculo, osteoquinas liberadas por el hueso, y aparece otro elemento importante como es la grasa, que también va a liberar sustancias como adipoquinas, interleuquinas, que van a estar en constante interacción, generando que este músculo, este hueso, se mantengan dentro de lo que sería normal. Si yo hago ejercicio,
voy a estimular al músculo y esto va a estimular el hueso, va a aumentar la masa muscular, va a aumentar la densidad mineral ósea, va a aumentar la sensibilidad a la insulina y van a disminuir los adipocitos. Y voy a disminuir una mioquina, como es la miostatina, para que el músculo pueda crecer. Sin embargo, cuando viene la vejez o la inactividad, la masa muscular va a bajar, la densidad ósea va a disminuir, la sensibilidad a la insulina va a disminuir y va a aumentar el tejido graso. ¿Cómo se comunica el músculo con el hueso? Porque son tejidos sumamente vascularizados y por ahí circulan todo este tipo de citoquinas. Por otro lado, vamos a tener otra mioquina importante, como es la irisina, y la irisina es una proteína que es protectora del hueso, porque lo que va a hacer es disminuir este tejido adiposo cuando hay ejercicio, generando un aumento de la activación de la mitocondria para poder producir síntesis de proteínas. Entonces va a convertir la grasa blanca en una grasa marrón. Entonces, si yo soy sedentario, tengo miostatina y mionectina desde el músculo, que lo que me van a generar es una atrofia muscular. Y por otro lado, como me van a intervenir en la homeostasis de la glucosa, voy a favorecer las comorbilidades. El paciente va a tener obesidad, resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa. Si estoy activo, voy a liberar interleuquina 15, voy a liberar VAIVA, voy a liberar la irisina, la meteorin-like, que me van a disminuir el proceso inflamatorio y que por otro lado van a convertir la grasa, van a activar la mitocondria, la biogénesis y las funciones oxidativas y van a tener un efecto protector contra la pérdida ósea. Y también van a actuar a nivel del páncreas. La irisina es sumamente importante y es un descubrimiento importante porque en el músculo en actividad actúa, como les dije, en la grasa, en el músculo, aumentando la captación de la glucosa, disminuyendo la gluconeogénesis, aumentando el metabolismo lipídico, entonces disminuye todo lo que es tejido adiposo, aumenta la insulina y la secreción de glucagón, actúa promoviendo la disminución de la célula osteoclástica, que es la célula que reabsorbe hueso, y aumenta la masa ósea y la fortaleza a nivel de hueso cortical. También tiene un efecto a nivel cerebral, con el aumento del apetito y la regulación del apetito cuando se genera la actividad física. Y también va a actuar en el hígado, aumentando la glicogénesis, disminuyendo la glicogenólisis y disminuyendo la lipogénesis. Entonces, fíjense que es bastante complejo el músculo como órgano secretor y les diría que tiene una maquinaria fabulosa, porque a través de la interleuquina 6 va a aumentar la captación de la glucosa, va a actuar en el AMP quinasa y en un factor neurodérmico del cerebro, va a aumentar la lipólisis y va a eliminar el tejido, disminuir el tejido graso, va a generar la hipertrofia del músculo y, como les dije, va a actuar en el hueso, en el páncreas, promueve la revascularización endotelial y su función, aumenta la producción de glucosa por el hígado, y es sumamente complejo, es una maquinaria terrible, hace una redistribución de la grasa a nivel visceral. ¿Y por qué esto es importante? Porque disminuye esta grasa, que esta grasa lo que va a hacer es aumentar la alteración de las células inmunes y van a estar en vínculo con lo que es el grado de inflamación. O sea que fíjense que el músculo realmente cuando está en actividad y produce la síntesis de proteínas, favorece un montón de órganos para que funcionen normalmente. Esto lo hacen a través de un receptor TORC, que a través de factores de crecimiento de la insulina y el estímulo mecánico hacen la síntesis de proteínas. Si no estimulo el músculo, por hipoxia, por falta de actividad física, por alcohol, por glucocorticoides, no activo este receptor y no tengo síntesis de proteínas. Bien, la pareja músculo-hueso es una pareja que llega a los 50 años aproximadamente y somos todos muy felices, pero no somos los mismos porque vamos creciendo. ¿Y qué sucede cuando crecemos? Hay un desgaste que tiene que ver con la edad del músculo y del hueso, y el músculo disminuye en tamaño la fibra, se atrofia,
Se genera la infiltración grasa, hay una pérdida de la miogénesis y una degradación, y a nivel del hueso hay una disminución de la celularidad en el periósteo, hay más lagunas osteocíticas, hay infiltración grasa de la médula ósea, y hay una no adecuada respuesta del periósteo a factores de crecimiento y al aparato hormonal. Entonces, disminuye el tamaño de las fibras, se pierden fibras tipo 2, hay resistencia a señales anabólicas desde el ejercicio y las proteínas, disminuye la inserción de carga, reducción de fuerza y la velocidad, hay menos energía liberada durante la hidrólisis del ATP, disminuye la masa muscular, mitocondrial, hay una denervación de fibras tipo 2 y se reduce la unión neuromuscular. Y se pierde un 25% de músculo entre la segunda y la séptima década de la vida y un 15% de músculo es infiltrado por la grasa. Acá hablamos del crecimiento en edad. Sin embargo, en los niños también hay que tener en cuenta ciertas cosas, porque cuando los chicos presentan una alteración del proceso neuronal o una disminución cognitiva y hay un deterioro de la fuerza y de la masa muscular, estos pacientes van a tener aumento de riesgo de enfermedades cardiometabólicas con aumento de triglicéridos, colesterol, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, y por otro lado van a tener una alteración en la fortaleza ósea, disminuyendo el contenido mineral óseo, la densidad mineral ósea y el área ósea. Entonces, es muy importante, y a mí siempre me quedó una frase muy fija, que uno debe pensar, por ejemplo, en la osteoporosis desde la pediatría, porque si nosotros, la osteoporosis es una enfermedad que comienza en la pediatría y se manifiesta en la gerontología. Si nosotros no tenemos un buen músculo y un buen hueso, a la larga vamos a tener alteraciones. Y si en la niñez tenemos defectos, podemos tener enfermedades cardiometabólicas o alteraciones óseas. Bueno, llegamos a la edad más adulta y si no tenemos actividad física, no tenemos una buena alimentación, no tenemos vitamina D, no tenemos calcio, usamos drogas que nos afecten el hueso y el músculo, envejecemos, nos vamos inflamando, hay una alteración hormonal, y a eso le agregamos baja ingesta de proteínas, la infiltración y comorbilidades que tienen los pacientes, llegamos al diagnóstico de osteoporosis y, por otro lado, debemos diagnosticar la sarcopenia. Como les conté, toda la liberación de citoquinas y mioquinas van a estar en continuo contacto entre el músculo y hueso. Si yo tengo osteopenia, tengo más riesgo de caídas, y si a esto le agrego disminución de la masa muscular, tengo riesgo de caídas, y en el hueso riesgo de fracturas. Entonces va a aumentar la fragilidad, va a aumentar la morbilidad y va a aumentar la discapacidad. El doctor Abdala, Rubén, nos va a contar cómo podemos hacer el diagnóstico de sarcopenia, porque habitualmente uno se encarga de diagnosticar la osteoporosis y debemos también encargarnos del músculo. Ahora, apareció Messi. Es un jugador recontra importante porque nos aparece la infiltración grasa, que también la debemos tener en cuenta. Y lo que nosotros podemos ver, que disminuye la masa y la calidad muscular, esto lo vamos a medir por densitometría, y si queremos ver la calidad, por el Trabecular Bone Score, que es un software aplicado a la densitometría en forma indirecta, o por tomografía computada cuantitativa periférica. Vamos a ver cómo medimos la masa muscular cuando nos cuente Rubén. Tenemos disminución de ambas, pero tenemos aumento de la grasa. Y este tejido graso me va a ir al músculo y me va a ir al hueso. Y me va a generar una redistribución visceral. Y esta redistribución visceral, como les conté, va a tener un efecto negativo con aumento de enfermedades y con disminución de masa muscular y de hueso. Entonces, uno puede ver que nosotros adquirimos la masa ósea en marroncito, pero en la cuarta, quinta década de la vida empieza a bajar la masa ósea. Lo mismo sucede con la masa muscular. ¿Y qué pasa con la grasa? La grasa aumenta a medida que aumenta la edad, pero también aumenta la inflamación. ¿Qué pasa con el tejido adiposo? El tejido adiposo también libera un montón de citoquinas, factores de crecimiento beta, interleuquina 6,
bisfatina, TNF-alfa, adiponectina, lectina, resistina, y todos van a estar vinculados con inflamación, con resistencia a la insulina, con sensibilidad aumentada a la insulina, con inflamación, con crecimiento celular, con fibrinolisis, con enfermedades vasculares. Es decir, que el aumento de grasa no es beneficioso. Pero sí tenemos que tener en cuenta que hay 3 tipos de grasa: la grasa blanca, la grasa marrón y la grasa blanca que se convierte en beige. La grasa blanca lo que va a hacer es, a través de las adipoquinas, triglicéridos, disminuir la formación ósea, disminuir la osteoblastogénesis, disminuir la mineralización, la hematopoiesis, disfuncionalidad de la autofagia y aumentar la osteoclastogénesis. La grasa marrón va a tener una función en la termorregulación, en la homeostasis de la glucosa y en el depósito de energía. Y esto me va a ayudar a aumentar la formación ósea y la osteoblastogénesis. Entonces me aparece otro jugador más, vinculado con este aumento de la grasa, el bajo grado de inflamación crónica, que se produce en estadios de aumento de la edad. Y este bajo grado de inflamación crónica va a liberar citoquinas que también van a generar inflamación y van a aumentar las enfermedades musculoesqueléticas y las enfermedades metabólicas, que las puedo contrarrestar con la actividad física. Este proceso de bajo grado de inflamación que tiene que ver con el envejecimiento del músculo me va a generar una alteración en el sistema inmune y va a empezar a jugar otra cosa que es la inmunosenescencia, generando liberación de citoquinas y fomentando este bajo grado de inflamación. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se envejece el músculo? Se altera la protección inmunológica, se altera la señalización de interleuquina 15, de las células natural killer, la acción de la interleuquina 7, la fagocitosis y los neutrófilos están alterados, alteración del linfocito T y B, se hace un entorno proinflamatorio, la señalización de interleuquina 6 alterada como mioquina generando mayor inflamación, expresión de moléculas de superficie proinflamatoria en relación a un secretosoma inflamatorio. Entonces, se deteriora la regeneración muscular, están alteradas las funciones de células TREG, deterioro del macrófago, composición corporal alterada con una señalización reducida de interleuquina 15, deterioro del músculo esquelético, que lo que hace es inducir una cadena de miosina por interleuquina 15, y la interleuquina 6, que es un gran actor, genera un catabolismo muscular, disminuye más el músculo y se acumulan células senescentes, células que van envejeciendo en el músculo esquelético. El músculo esquelético regula la función del sistema inmune por señalización y por expresión de moléculas de superficie. Las células inmunes influencian en la masa ósea y la función muscular, y el músculo esquelético puede actuar como un integrador entre la sarcopenia y la inmunosenescencia. Esta inflamación crónica también se la ha denominado inflammation, que es el desequilibrio del sistema inmune que se genera en los adultos mayores, y respuestas mayormente proinflamatorias de la inmunidad innata y adaptativa conducen a este estado inflamatorio, que aunque su origen es verdaderamente multifactorial, está muy vinculado con el músculo esquelético. Cuando nosotros hablamos de sarcopenia, es de baja masa muscular y función, generalmente uno lo asocia con la sarcopenia primaria vinculada a la edad, pero no nos olvidemos que también puede estar relacionada a otras actividades, por ejemplo, a la postración en cama, a vida sedentaria, a una enfermedad neurológica como la ataxia. Enfermedades crónicas como una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia pulmonar, hepática, renal o cerebral, y no van a ser pacientes tan grandes o añosos, pueden ser pacientes más jóvenes. Enfermedades inflamatorias, tumores malignos, enfermedades endocrinas, o relacionadas a procesos nutritivos, que el paciente no tenga una adecuada ingesta de calorías o proteínas debido a mala absorción, que tenga una enfermedad gastrointestinal, o drogas que puedan asociarse a la anorexia. Recuerden que cuando se va perdiendo la masa muscular, si yo pierdo un 10% de masa muscular, lo primero que disminuye es la inmunidad y se incrementan la posibilidad de las infecciones. Si pierdo un 20% de masa muscular, disminuye la curación a las heridas, incrementa la debilidad muscular, incrementa el riesgo de las infecciones.
Si tengo una pérdida del 30%, el paciente tiene dificultad para sentarse, úlceras por presión y neumonía. Y si pierde un 40%, hay un incremento de riesgo de muerte que usualmente está vinculado a la neumonía. Entonces, tenemos un equipo de fútbol maravilloso en el organismo. Tenemos de todo y juegan en equipo y se necesitan entre todos. Por lo tanto, si yo soy joven, tengo un estímulo anabólico que es maravilloso, que a través de una buena actividad física y una alimentación adecuada, yo estimulo todo este sistema de mioquinas, adipoquinas, me uno a mi receptor TOR y mantengo la masa muscular. Cuando soy adulto mayor, mi estímulo anabólico se va a ver alterado por la infiltración lipídica, por inflamación, por inactividad, por alteración de aminoácidos de los ROS, y esta va a generar una resistencia anabólica que me va a llevar a una atrofia muscular. Entonces, mi mensaje, ¿cuál es? Yo tengo que mantener la masa muscular, y como me ocupo del hueso en adquirir un pico de masa ósea adecuada, tengo que adquirir un músculo adecuado y mantenerlo en el tiempo para evitar esta sarcopenia. Entonces, una de las cosas fundamentales, uno siempre habla de tratamiento, pero acá el tratamiento fundamental es manejar los estilos de vida, ejercicios de resistencia 2 a 3 veces por semana, ejercicios de balance, una adecuada ingesta de vitamina D, de acuerdo a la necesidad en la etapa de la vida, ingesta de proteínas adecuadas, más de 1,2 gramos por kilo día, el calcio adecuado, la creatina, para poder tener los elementos necesarios para la síntesis de proteína, para poder aumentar la masa muscular, que tenga fuerza y que esté balanceada, y para tener un aumento de masa ósea y de fortaleza. Y de esa forma, si tengo buen músculo, voy a disminuir el riesgo de caídas, si tengo buen hueso, voy a disminuir el riesgo de fracturas. Bueno, la Madre Teresa de Calcuta dice que yo hago lo que usted no puede y usted hace lo que yo no puedo, y juntos podemos hacer grandes cosas. Es decir, que el organismo tiene que trabajar en conjunto. Entonces, les agradezco la atención y le doy paso a Rubén para que les siga contando qué es lo que pasa con la sarcopenia y qué podemos hacer cuando tenemos este tipo de pacientes. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, doctora, muchas gracias. Le damos lugar a Rubén. Si tienen dudas, recuerden que las pueden ir escribiendo en el chat para responderlas al final de la charla. Muchas gracias, excelente Marita. Voy a compartir, vos me dices, Seba, si se comparte bien. Todavía no estamos viendo nada. No. Allí estamos viendo tu pantalla. Bien. Y allí está, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a la comisión directiva de la SAO por la invitación. Vamos a hablar sobre sarcopenia, algunos conceptos a tener en cuenta. El desafío de envejecer. En 1989 se utiliza por primera vez el término sarcopenia para hacer referencia únicamente a la pérdida de la masa muscular, o sea, del griego sarx, carne, y penia, pérdida. Recién, en el año 2010, se introduce el concepto de la pérdida de la función muscular, asociado a la pérdida de la masa muscular. Y en el 2016 se introduce el término sarcopenia al manual de clasificación de enfermedades, y es reconocida por la OMS. Entonces, decimos que actualmente se define sarcopenia al trastorno generalizado y progresivo que se caracteriza no tan solo por la pérdida de la masa muscular, sino también por la pérdida de la función de ese músculo, fuerza, potencia y rendimiento físico. Por supuesto que se ve asociado a diversos eventos en salud, caídas, fracturas, hospitalización, discapacidad, mortalidad, entre otros. Para mostrarles
poquito de la relevancia que tuvo la sarcopenia en esta última década, desde el 2010 hasta el 2015 incrementó un 400% las publicaciones en PubMed. O sea, la verdad que ha tenido una relevancia importante y sigue teniendo. Sarcopenia relacionado a enfermedades pulmonares, sarcopenia relacionado a enfermedades oncológicas, enfermedades renales, entre otras. O sea, se incrementaron las publicaciones de todas las especialidades, no solo la nuestra. En este estudio, dirigida por Jensen, que se realizó resonancias magnéticas nuclear de cuerpo entero en individuos de 18 a 88 años, con un índice de masa corporal entre 16 y 48, 200 mujeres y 268 hombres, podemos ver en este gráfico de dispersión cómo a medida que avanza la edad, disminuye la masa muscular relativa, o sea, el porcentaje de masa muscular de ese individuo, con un coeficiente de correlación de menos 0,50 para hombres y menos 0,28 para mujeres. O sea, tienen una relación negativa. Avanza edad, menor porcentaje de masa muscular. Y esta relación entre la edad y la masa muscular es curvilínea. ¿Qué quiere decir? Que se mantiene la masa muscular aproximadamente, como bien mencionó Marita, hasta los 40, 50 años, para luego descender. Y desciende principalmente a expensas de miembros inferiores. La pendiente de disminución o de pérdida de masa muscular es mucho más acelerada en miembros inferiores, y sabemos que los miembros inferiores son importantes para la locomoción. A medida que incrementa el peso corporal del individuo, puede aumentar la masa muscular absoluta, o sea, en kilos. ¿Por qué? Porque ese tejido graso va infiltrando la masa muscular y parece incrementa en kilos, pero sin embargo la masa muscular relativa, que es el porcentaje de ese individuo que corresponde a la masa muscular, tiende a disminuir. A mayor altura, por supuesto, mayor masa muscular. En el Instituto IDIM, del cual yo formo parte, realizamos un estudio de diseño transversal donde evaluamos la masa muscular por densitometría a 300 hombres con un índice de masa corporal menor a 30, y observamos que se alcanza un máximo de capital de masa muscular alrededor de los 30 y 40 años, para luego descender hasta alcanzar una meseta alrededor de los 70 años. O sea, desde la tercera década se pierde aproximadamente un 12% de masa muscular apendicular, o sea, de la masa muscular de los miembros. Y como podemos ver en el gráfico inferior, esta masa muscular o este pico de masa muscular también va acompañando del pico de contenido mineral óseo o de pico de masa ósea, que tiende a seguir la misma pendiente de descenso. O sea, recalcando la importancia o la relación que tiene este músculo con el hueso. Y lo mismo pasa en mujeres. Evaluamos 500 mujeres de manera transversal, de edades de entre 18 y 90 años, con un índice de masa corporal menor a 29, y observamos que se incrementa esta masa muscular alcanzando un pico alrededor de los 30 a 40 años, para luego descender a partir de los 60 a 50 años, aproximadamente un 18% de masa muscular. Les voy a mostrar un estudio dirigido por el doctor Laurentani Fulvio, donde se incorporaron 1.030 individuos de edades de entre 20 y 102 años. En ellos se evaluó el área de sección transversal de la pantorrilla, o sea, la masa muscular por tomografía, la fuerza de puño, la extensión de la rodilla, la potencia muscular y la caminata de 4 metros. Se denominó sarcopenia o se diagnosticó sarcopenia cuando cualquiera de estos parámetros evaluados estaba por debajo de 2 desvíos estándar de la media. Como podemos ver en estos paneles, en el panel A, en el panel B y en el panel C, en estos gráficos se evaluaron la distribución de la función muscular. O sea, se pierde de manera importante, desciende de manera importante la función de ese músculo con una pendiente acelerada. Sin embargo,
La masa muscular, de nuevo, muestra una relación curvilínea, o sea, se mantiene hasta los 60, 50 años y luego tiende a descender. Esto es para remarcar la importancia de la función de ese músculo, y se pierde aproximadamente, después de los 60 años, un 50-60% de la función de ese músculo. Se pierde antes la función del músculo que comienza a perderse la masa muscular. La fuerza de miembro superior y miembros inferiores fueron similares en su relación con la mala movilidad. Por lo tanto, es muy importante evaluar la función de ese músculo, y se podría hacer simplemente en el consultorio con dinamometría de puño o con una prueba de sit-stand test o levantarse de la silla. La sarcopenia es una afección generalizada, o sea, no afecta solamente la pierna o los miembros inferiores, también afecta miembro superior. Estos gráficos son los gráficos de fuerza muscular en las curvas de normalidad de diferentes países. Nosotros por ahora no tenemos en Argentina curvas de normalidad de fuerza muscular. Un grupo de trabajo estamos evaluando esto. Y la fuerza muscular por sí sola, o sea, la dinamometría de puño, predice discapacidad, predice mortalidad, predice caídas y predice también fracturas por fragilidad, independientemente del FRAX e independientemente de la densidad mineral ósea. O sea, tengan en cuenta lo importante que es evaluar la función de ese músculo. A partir de los 50 años, se estima una pérdida de masa muscular, como bien mencionó la doctora Larraudé, 1 a 2% anual, mientras que la fuerza muscular tiende a perderse de manera más acelerada, 1.5 a 5% anual. Y existe una caída empinada de la potencia muscular. Casi el 70% de los mayores de 50 años presentaban, en los trabajos que les mostré, potencia muscular 2 desvíos estándar por debajo del valor del adulto joven. Entonces, en algo estamos de acuerdo, que no solo debemos evaluar la masa muscular, o sea que no es solamente importante la masa muscular, sino también evaluar la función de ese músculo. Y cuando hay disminución de la masa muscular asociado a disminución de la función de ese músculo, sí podemos decir que un individuo presenta sarcopenia. Los valores de referencia, por supuesto, varían de acuerdo a los diferentes criterios, a los diferentes consensos, a los diferentes grupos de trabajo. Este grupo europeo de trabajo sobre sarcopenia en el adulto mayor propone los siguientes criterios, que está dirigido por el doctor Khrushchentov, un gerontólogo reconocido en la temática. Propone los siguientes puntos de corte. Decimos que la fuerza de puño está por debajo cuando tiene menor a 27 kilos en hombre y menor a 16 kilos en mujeres. La masa muscular anormal, una masa muscular apendicular anormal, es cuando es menor a 20 kilos en hombres y menor a 15 kilos en mujeres. Y también podemos evaluar el índice de masa muscular esquelética, que es la suma de la masa muscular de los 4 miembros dividido talla al cuadrado. Y cuando es menor a 7 kilos metros cuadrados en hombres decimos que es anormal, y cuando es menor a 5.5 kilogramos metros cuadrados en mujeres decimos que es anormal. Una velocidad de la marcha para ambos sexos menor a 0.8 metros segundo decimos que es anormal. Este es un algoritmo que está propuesto por el Grupo de Trabajo Europeo, donde recomienda lo siguiente. Un paciente que viene al consultorio, lo primero que tenemos que hacer es preguntar sospechar clínicamente si existe o no sarcopenia. Existe un cuestionario que está mencionado en la literatura que se denomina SARC-F. Es de gran utilidad para dirigir las preguntas, pero esos valores de referencia no están validados para nuestro país. Por lo tanto, los puntos de corte no habría que utilizarlos, sí las preguntas para direccionar. Si existe sospecha clínica de sarcopenia, tendríamos que evaluar
la función de ese músculo, evaluar la fuerza muscular. Si esa fuerza muscular está normal, el paciente no tiene sarcopenia. Pero si esa fuerza muscular está disminuida, sí sospechar y probable sarcopenia. Aquí sí evaluar la masa muscular. ¿Cómo evaluamos la masa muscular? Bueno, tenemos diferentes alternativas. Bioimpedancia, antropometría, densitometría, etcétera, etcétera. Nosotros, bueno, por el sesgo institucional en el lugar donde trabajamos, utilizamos la densitometría, que hoy en día es el método ampliamente utilizado y el método de referencia. Tiene una correlación casi de 1 con la resonancia, 0.9. Y una vez que confirmamos el diagnóstico de sarcopenia, sí evaluamos medidas de rendimiento físico, velocidad de la marcha o sit stand test, entre otros. Si además de tener baja fuerza muscular, baja masa muscular, tiene un rendimiento físico alterado, decimos que este individuo presenta sarcopenia severa. Por supuesto que la fisiopatogenia de esta pérdida de masa y función muscular es multifactorial. Intervienen el estrés oxidativo, enfermedades neurodegenerativas, desuso, enfermedades asociadas, infiltración grasa, factores hormonales, entre otros. Les voy a hacer mención de un artículo que recientemente publicamos de nuestro grupo de trabajo. También está Paula Shea, que vi que estaba conectada en la reunión. Evaluamos la prevalencia de sarcopenia en una población de mujeres ambulatorias mayores de 60 años. Realizamos un estudio de diseño transversal y se incluyeron un total de 250 mujeres. El objetivo primario de nuestro trabajo fue evaluar la prevalencia de sarcopenia, y objetivo secundario, evaluar la relación de la presencia de sarcopenia con osteoporosis, y la relación de la presencia de sarcopenia con antecedentes de fracturas por fragilidad y caídas. Por supuesto, realizamos la evaluación de la composición corporal para medir la masa muscular mediante densitometría, o sea, sumamos la masa muscular de los 4 miembros y dividimos sobre talla al cuadrado para obtener el índice de masa muscular esquelética. Evaluamos la fuerza de puño, realizamos 3 mediciones de la fuerza de la mano dominante, seleccionando el mejor valor, con un límite de 16 kilos. Realizamos el sit stand test y prueba de velocidad de la marcha, o sea, cronometrar el tiempo recorrido en caminar 4 metros a paso o a velocidad normal. El límite es de 0.8 metros segundo. Menor a 0.8 metros segundos consideramos bajo o lentos al caminar. La frecuencia o la presencia o la prevalencia de sarcopenia varía de acuerdo a cada criterio, a cada consenso. Mientras más estrictos sean, menor es la prevalencia o la frecuencia de sarcopenia. En nuestra población, de acuerdo al Consenso Europeo de Sarcopenia 2019, encontramos 4% de estas 250 mujeres. Las mujeres con sarcopenia presentaron menor densidad mineral ósea en cuello de fémur, con una diferencia estadísticamente significativa. Pero además, las mujeres con sarcopenia presentaron mayor frecuencia de caídas del año previo, de caídas recurrentes, un 60% versus un 30% de las no sarcopénicas, con una diferencia estadísticamente significativa. Y encontramos mayor frecuencia de fracturas por fragilidad, 60% versus 7.1%, con una P estadísticamente significativa. Y al dividir a las mujeres en fracturadas y no fracturadas, o sea, no en sarcopénicas, sino simplemente en aquellas mujeres que tenían fracturas por fragilidad, encontramos que aquellas mujeres fracturadas tenían menor fuerza de puño, 20 kilos versus 22 kilos, eran más lentas al realizar la prueba de caminata de 4 metros, eran más lentas al realizar el sit stand test y tenían menor masa muscular en miembros inferiores. Por lo tanto, encontramos en este trabajo que las mujeres con sarcopenia presentaron mayor frecuencia de fractura por fragilidad en columna vertebral y mayor frecuencia de caídas recurrentes.
La prevalencia varía de acuerdo a los criterios utilizados para su diagnóstico. ¿Existen estrategias disponibles para prevenir y tratar la sarcopenia? Bueno, en un principio se mencionaron algunos fármacos que podían haber sido promisorios para tratar la sarcopenia. Sin embargo, actualmente ninguno tiene una indicación exclusiva y específica para sarcopenia. La testosterona, la hormona de crecimiento, secretagogos de hormona de crecimiento, anticuerpos antimiostatina, IECA, agonista del receptor PPAR-gamma, entre otros. Sin embargo, tenemos una vedette para el tratamiento de la sarcopenia, que es el entrenamiento de resistencia física progresiva. Se considera de primera línea de tratamiento y está en la recomendación número 3 de la Guía Internacional sobre Sarcopenia. En este trabajo de Nilwick, publicado en el año 2013, se evaluó a adultos hombres, un total de 26, con una media de edad de 71 años, después de 12 semanas de entrenamiento de resistencia. Lo interesante de este trabajo es que realizaron biopsia del vasto lateral. Nosotros sabemos que en el músculo existen fibras de tipo 1 y existen fibras musculares de tipo 2. Estas fibras musculares de tipo 2A tienen una alta actividad de ATPase de miosina, se contraen rápidamente y tienen una alta capacidad oxidativa y glucolítica. Son las más importantes. Nosotros podemos ver en este corte histológico, en el corte A y en el corte B, las fibras musculares tipo 1, que están en rojo, y las fibras musculares de tipo 2, que son las oscuras. Podemos ver en el gráfico A, es un corte histológico de un individuo joven. Miren el tamaño de las fibras musculares de tipo 2A. Sin embargo, en un adulto mayor, existe una disminución del tamaño de las fibras musculares de tipo 2. En este trabajo, que evaluó el tamaño de la fibra muscular después de un entrenamiento de resistencia en adultos mayores, en el panel B podemos ver cómo incrementa el tamaño de las fibras musculares tipo 2 aproximadamente un 24% solamente con entrenamiento de resistencia progresiva. Y además de incrementar, por supuesto, el tamaño de las fibras más importantes, que son las fibras de tipo 2, también incrementa la masa muscular, el área de sección transversal, evaluado mediante tomografía computada. Por lo tanto, siempre tenemos que tener presente que el entrenamiento de resistencia progresiva debe ser de primera línea. Por supuesto, existe un entrenamiento para cada individuo. Entonces, en este trabajo observaron que el entrenamiento de resistencia incrementa la masa muscular de cuerpo entero, incrementa la masa muscular de miembros inferiores un 3.2%, incrementa la masa muscular evaluado por tomografía computada, incrementa la fuerza de extensión de la pierna, o sea, la función del músculo, incrementa la fuerza de prensa un 25% e incrementa el tamaño de la fibra muscular de tipo 2. Por otro lado, en la recomendación 4 de la Guía Internacional sobre Sarcopenia, ellos mencionan la suplementación proteica de acuerdo a la consideración del médico. Una recomendación condicional con una baja calidad de evidencia. Y mencionan principalmente a la utilidad de la leucina y del hidroximetilbutirato. La leucina es un aminoácido esencial que en conjunto con la isoleucina y la valina conforman lo que son los aminoácidos ramificados. Es uno de los 20 aminoácidos utilizados por la célula para sintetizar proteínas. Al ser esencial, quiere decir que nosotros debemos ingerirlos de alguna manera. Solamente un 5% de la leucina es metabolizada hacia hidroximetilbutirato. Como podemos ver, el hidroximetilbutirato es eliminado entre un 10 y un 40% por orina y el resto interviene en el metabolismo del colesterol. El hidroximetilbutirato, que es el metabolito activo de la leucina, ejerce diferentes acciones por distintas vías.
disminuye la proteólisis, disminuye el sistema de caspase, autofagia, aumenta la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico, incrementa la proliferación celular, aumenta la biogénesis mitocondrial, incrementa la síntesis de colesterol y reparación tisular, y aumenta la liberación de hormona de crecimiento e IGF-1. Por otro lado, también estimularía la vía de mTOR, en la cual mencionó Marita su importancia. El beta-hidroximetilbutirato, o el HMB, es un ácido orgánico derivado del aminoácido leucina, y el 5% de la leucina es convertido en HMB. Es importante este dato. ¿Por qué? Porque para poder tener en el organismo una cantidad adecuada de HMB para que pueda ejercer su función, para poder estimular la síntesis proteica, necesitamos aproximadamente 600 gramos de proteína y 60 gramos de leucina, por lo cual es casi imposible poder ingerir con los alimentos esta cantidad. ¿Y por qué es importante o por qué podría tener efectos promisorios el HMB? Bueno, les voy a mostrar un estudio. Este es un estudio clínico, un ensayo clínico factorial mixto, aleatorizado doble ciego, donde ingresaron hombres y mujeres mayores de 65 años, saludables, con un índice geriátrico nutricional mayor a 92 y un índice de masa corporal entre 20 y 30. Todos eran ambulatorios, ninguno requería de algún dispositivo ni otra ayuda para poder deambular. A un grupo se le administró placebo y al grupo de intervención se le administró hidroximetilbutirato a una dosis de 3 gramos. Fueron evaluados a las 24 semanas. En la primera fase ninguno de los dos grupos realizaba entrenamiento, o sea, vida habitual. Y simplemente con la administración de hidroximetilbutirato, después de las 24 semanas, se observó un incremento en la masa magra total y en la masa magra de miembros inferiores. Pero además, se observó un incremento de la fuerza isocinética de miembros inferiores. En 60 grados incrementó un 7.7% y en 180 grados incrementó un 8.5%. Después, este mismo grupo realizó un entrenamiento de resistencia de 24 semanas, o sea, HMB más entrenamiento de resistencia y y placebo más entrenamiento de resistencia. Ambos grupos incrementaron la masa muscular, 0.9 kilos versus 0.7 kilos. No encontraron diferencias en el incremento de la masa muscular. Ambos grupos incrementaron la masa muscular también en miembros inferiores, sin diferencias significativas. El HMB más el entrenamiento de resistencia, sí se observó que disminuían el tejido graso menos 0.9 kilos y mejor el rendimiento físico, principalmente en la prueba de levantarse y caminar. Eran 0.7 segundos más rápido. El autor concluye que si bien estos datos sugieren que el HMB podría ser una herramienta útil para tratar inclusive a aquellos individuos que no realizan entrenamiento de resistencia, seguramente hacen falta más estudios de mayor calidad científica. Por otro lado, en este estudio dirigido por el doctor Malfarina Vicenzo, se evaluaron individuos que tenían fracturas de cadera, o sea, individuos mayores de 65 años que habían tenido una fractura de cadera reciente. Se excluyeron del trabajo causas secundarias, diabetes mellitus, tumores tratados con quimioterapia, pacientes oncológicos, fracturas patológicas o fracturas que no hayan sido fracturas de alto impacto y fracturas secundarias de accidentes de tránsito. En este grupo se aleatorizó a la muestra. Por un lado se administró hidroximetilbutirato 3 gramos y por otro lado una dieta habitual con 1.500 calorías, 23.3% de proteínas, 35% de grasas y 41% de carbohidratos. Ambos grupos, después de haberse fracturado,
realizaron la misma rehabilitación intrahospitalaria y por supuesto fueron derivados a centros especializados donde seguían el control. Las características de los dos grupos, tanto el grupo intervención como el grupo control, eran similares en edad, en la relación mujeres-hombres, en el tipo de fracturas, en el tipo de cirugía y en la estadía de internación y para conseguir la prótesis. O sea, no hubo diferencias entre los grupos. Sin embargo, después de una media de 42 días de seguimiento, aquellos fracturados que habían recibido hidroximetilbutirato mantenían el peso, pero además de eso, incrementaron su índice de masa muscular esquelética, o sea, incrementaron la masa muscular de los 4 miembros con una diferencia estadísticamente significativa del grupo control. No hubo diferencias en los parámetros de rendimiento físico. Sabemos que es muy difícil evaluar o que haya mejoría después de una fractura de cadera en el rendimiento físico. Hasta el momento no existe un tratamiento farmacológico específico para revertir la sarcopenia. Por lo tanto, si bien hace falta mayores estudios de investigación, el ejercicio de resistencia, al igual que la suplementación con HMB, constituyen herramientas útiles. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén, muy clara la explicación. Les vamos a dar espacio para que puedan hacer sus preguntas, ya sea levantando la mano o escribiéndolas en el chat. Por el momento no tenemos ninguna consulta. Y he dejado de compartir, ¿cierto? Sí. Sí, has dejado de compartir. Bien. Permiso, Eva, para hacer para hacer una pregunta, felicitar a los dos oradores, María Silvia Larrudé y el doctor Abdala, un gusto enorme escucharlos y hacernos entender lo importante de la conexión hueso-músculo. Una pregunta para Marita, vos, ¿cuál es la alerta que tenés en la historia clínica para pensar en pedirle a un paciente estudios de sarcopenia, un cuerpo entero, o qué haces para mejorarle la nutrición? ¿Cuál es el paciente que lo ves deteriorado? Y a Rubén, ¿qué te parece cuando el adulto viene con bastón, o cómo hacemos pruebas cuando hay elementos de ayuda de caminata, por ejemplo? Bueno, me parece bárbara tu pregunta. Creo que todavía no estamos muy habituados a pensar en la valoración de sarcopenia. Por ahí lo vemos en el adulto mayor, cuando ya uno le ve una disminución de la masa muscular y ahí decide estudiarla. Y creo que por lo que yo les conté, la masa muscular tiene muchas afecciones por enfermedades que vemos de la vida diaria. Yo particularmente veo muchos pacientes con enfermedades crónicas que son jóvenes. Y ahora, agregado el COVID, los pacientes no hacen actividad física, entonces esta masa muscular se ve deteriorada. Creo que tal vez no conocemos la realidad de la masa muscular de nuestros pacientes porque no la evaluamos. Lo evaluamos en el paciente más añoso que pensamos que tiene sarcopenia. Creo que debemos empezar primero a incentivar a los pediatras para que den una alimentación saludable y una actividad física saludable. Creo que tenemos que trabajar con los médicos deportólogos, con los preparadores físicos, para no una preparación física para el individuo con actividades físicas deportivas de alto impacto o de élite, sino para la vida diaria, para nosotros, personas comunes que somos a lo mejor no tan buenos en la actividad física. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestra masa muscular se mantenga en el tiempo? Nosotros cuidamos del hueso, pedimos la densitometría, le damos la dieta, le decimos que haga actividad física, pero no valoramos el músculo. Tal vez debemos implementarlo, y creo que un momento ideal es cuando viene la menopausia, porque ahí es donde va a empezar el descenso de la masa muscular. Entonces deberíamos hacer estos ejercicios de fuerza, deberíamos ver cuánto camina el paciente, y esto más todavía si el paciente tiene una enfermedad crónica, y más todavía, que yo no les dije, si el paciente tiene corticoides. El corticoide altera la fibra grado 2,
disminuye las hormonas sexuales, genera un hiperparatiroidismo secundario, generalmente el paciente tiene debilidad muscular asociada al corticoide, y puede ser en cualquier edad. Así que creo que deberíamos cambiar un poco la mirada de la sarcopenia y no al paciente adulto mayor, sino prevenirlo, y acá sí trabajar con la actividad física, que está demostrado que con un buen ejercicio físico podemos lograr la recuperación, además de una nutrición saludable que la estamos perdiendo. Y ahora en época de COVID hemos aumentado el descenso de los tratamientos para osteoporosis, la falta de actividad física, la alimentación mala que aumentó la obesidad, con lo cual es un combo. No sé si respondí tu pregunta. Sí, por supuesto, perfecto, muchas gracias. Tenemos otras preguntas. Felicitarlos por la exposición. Para el incremento de masa muscular, ¿es mejor recomendarlo antes o después de la actividad física? ¿El suplemento, ideal, Eva? Sí. Sí, lo ideal es, como cualquier producto con propiedades anabólicas, ¿no? O erogénicas, es una hora antes del entrenamiento, 30 minutos, una hora antes del entrenamiento. También consultan, Rubén, si la suplementación en deportistas aumenta la fuerza muscular. Bueno, ahí la evidencia no es concluyente, porque no hay, digamos, trial con evidencia clara y dura, si hablamos de medicina basada en evidencia, ¿no? Sí hay trabajos que demostraron que puede aumentar la masa muscular, pero hacen falta mayores estudios, sí, en deportistas y atletas. Es así. Bien. Otra pregunta la licenciada Marianela García. ¿Cuántos gramos de suplemento de HMB son recomendados para pacientes con post-COVID? Mirá, la literatura evidencia que con una dosis de 2.4 y 3 gramos de HMB, sea cálcico o sea libre, porque siempre el HMB o puede ser libre o puede estar unido formando una molécula más sólida, un componente más estable con la sal de calcio. Tanto 2,4 a 3 gramos tienen buenos resultados en cuanto a la masa muscular y a la función. El tema es que ingerirlo eso con la dieta es casi imposible, ¿no? Necesitamos casi 90 huevos para que te des una idea Entonces, necesitamos mucha cantidad de proteínas. Y ahí sí tendríamos que evaluar la función renal y bueno. Y otra cosa importante, además de este suplemento, no olvidarse, y sobre todo en época de COVID, de la suplementación de la vitamina D y la adecuada ingesta de calcio, ¿eh? Va todo de la mano, no es que es por separado. Ustedes saben que la vitamina D tiene efectos en la absorción intestinal a nivel de calcio, pero también tiene efectos en la fibra muscular y también tiene un efecto en defensa de la inmunidad innata y adaptativa, porque aumenta la catelicidina, que eso hace que te defiendas mejor. Entonces, tener un nivel adecuado de vitamina D, más un nivel de calcio, más los suplementos, hacen que todo funcione mejor. Es un combo. Es un equipo. Sí, la vitamina D es de primera línea, se considera de primera línea para sarcopenia. O sea, siempre de entrenamiento, vitamina D de la mano. Hay estudios, si bien no, creo que Paula hizo una revisión una vez de la importancia de la vitamina D y función muscular. Bien. Rubén, perdón, Eva, ¿cómo haces para evaluar un paciente con bastón, que viene con un andador? Nosotros, Paula, tenemos el sesgo institucional, ¿no? Que podemos contar con las herramientas de decir, bueno, evalúo la fuerza, tenemos dinamometría de miembro superior, dinamometría de miembros inferiores, o sea que lo podemos hacer. Pero creo que las pruebitas básicas como sit-stand, levantarse y pararse de una silla, y la batería corta de rendimiento físico, son test
que están recontravalidados y predicen discapacidad y tienen una evidencia sólida de que esos test funcionales predicen discapacidad. Creo que tampoco hace falta tener tecnología, digamos. Simplemente con esas pruebas uno puede saber y puede inferir qué paciente tiene mayor riesgo y cuál no. Solo que a veces uno cree que son banales y que por ahí pasan desapercibidas, pero es muy importante, es tomarse un tiempito y poder hacerlas en el consultorio. Y también el hecho de poder medir la masa muscular apendicular, que ahora lo estamos haciendo con mucha más frecuencia, que es la densitometría corporal total. Recordar que la densitometría corporal total se usa para esto, no para el diagnóstico de osteoporosis, porque a veces los médicos nos piden la corporal total para osteoporosis y en realidad eso no nos sirve. Ahí hay que medir columna, cadera, si fuera muy obeso le medimos antebrazo, pero si queremos ver la masa esquelética apendicular, la densitometría es un buen estudio y que la verdad, tanto en IDIN ustedes como nosotros en ROSI lo estamos haciendo y le podemos brindar este índice que ayuda junto con las pruebas funcionales para hacer el diagnóstico de sarcopenia. Bueno, muchas gracias. Hay, bueno, muchos saludos, muchas felicitaciones, excelentes presentaciones, así que bueno, les queremos agradecer tanto a Rubén como a Marita por las excelentes ponencias y por la claridad con sus contenidos, que la verdad nos han aclarado un montón de dudas a todos. Agradecerles también a todos los participantes por tomarse este tiempo para compartir con nosotros. La verdad es que ha sido un gusto enorme poder acompañarlos hoy. Así que nos despedimos. Muchas gracias, esperamos vernos pronto nuevamente. Excelente, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar.